Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Algunos de ustedes quizás ya están fuera de Santiago, otros están por partir, otros se van a quedar acá. Ha sido un año tan distinto. En cualquier caso, si están fuera de Santiago o de cualquier ciudad de la cual salieron para cambiar de aire, les deseo que lo pasen lo mejor posible, que recuperen su paz, su tranquilidad, sus energías. Si están por salir, les deseo obviamente lo mismo. Y si se quedan en la ciudad donde viven normalmente, pero estando de vacaciones, les recuerdo que uno puede pasar también unas excelentes vacaciones en su casa si está bien provisto de libros. Es mucho más entretenido una lectura que ponerse a dormitar frente a una pantalla. Por último, si va a ponerse frente a una pantalla, yo recomiendo ponerse frente a las pantallas de YouTube, porque en YouTube hay de todo, ¿no? Es un mundo inagotable de películas nuevas, viejas, documentales, cosas que uno aprende, documentales de viaje, de historia, hay de todo. Y en general en Internet, por supuesto. Dicho eso, entro en materia. Don Heraldo Muñoz, precandidato del PPD, y doña Jimena Rincón, precandidata de la Democracia Cristiana, se juntaron para dar una señal de unidad. Yo honestamente no entiendo por qué el hecho de que dos personas físicamente estén una al lado de la otra, en una misma pieza, en una misma sala, en un mismo pasillo, produce unidad programática de alguna clase o política. Pero esto es lo que los políticos y los comunicadores llaman los gestos. Hacerse unos guiños, unas cosas raras. Hicieron un llamado conjunto a la unidad de la centroizquierda. La unidad de la centroizquierda. ¿Y qué quiere decir eso? Es un tema que hemos examinado no pocas veces, pero pues puede que lo haga de nuevo ahora porque siempre hay otros ángulos, ¿no? Dijeron que tienen que llegarse la centroizquierda, pero una centroizquierda que quizás ellos quisieran que abarcara el Partido Comunista también, pues, la cuestión es juntar votos. Una centroizquierda que tiene que alcanzar alguna, abro comillas, coincidencia programática más allá de las definiciones electorales. Cosa que me parece con un cierto tufo de contradicción, porque si uno tiene una coincidencia programática, ¿cómo podrían haber distintas definiciones electorales? Si estamos tú y yo de acuerdo en que hay que seguir tal camino, tenemos la misma definición electoral en cuanto a elegir al conductor que nos va a llevar por ese camino. Pero esto no es nada, porque aquí copié textual, o sea, imprimí un trozo de un medio digital donde aparecen cosas que han dicho y lo voy a leer textual. Dijeron: hemos venido a conversar sobre la unidad que debemos tener como posición de centro-izquierda a futuro, independientemente, esa es la parte rara, de que los caminos pueden tener, como en nuestro caso, una primaria o consulta ciudadana. ¿Aló? Continúa. Eso no quiere decir que no tengamos como propósito la unidad más amplia de la centroizquierda. Otra vez aquí tratando de incluir a los extremos. Queremos dar esta señal de unidad porque pese a los caminos intermedios que podamos tomar en las primarias, en el caso del PPD con el PS y con otros sectores, esto lo dijo el Muñoz, nos une un camino estratégico y eso lo tenemos muy claro. O sea, Muñoz tiene muy claro qué significa todo esto, porque yo lo he leído con el más o menos haciendo una imitación mala probablemente del tono pomposo con que los políticos suelen decir este tipo de acumulaciones de adjetivos, de adverbios. Pero esto lo habría hecho mucho mejor Cantinflas. Hemos venido a conversar, pues no, señor, sobre la unidad, pues, porque usted sabe que tenemos que tener como posición de centro-izquierda, manito. Independientemente de que los caminos pueden tener, como en nuestro caso, una primaria o una consulta ciudadana,
No, señor. Esto no quiere decir que no tengamos como propósito la unidad más amplia de la centroizquierda. Queremos dar esta señal de unidad porque pese a los caminos intermedios que podamos tomar en las primarias con otros sectores, nos une a un camino estratégico, eso lo tenemos muy claro. Bueno, yo no sé si Mario Moreno habría aceptado este texto como propio Cantinflas, le habría parecido que era como demasiado. Porque esto es un catálogo de cantinfladas contradictorias y absurdas. Si hay una unidad, supongo yo que programática, no puede ser independientemente de los caminos que tomen para consultar a la gente. Si ustedes tienen una unidad, tienen un solo paquete, un solo breviario, catecismo, ¿por qué habrían de presentar distintas alternativas? A menos que crean que la política es un evento como algo así como el concurso de belleza Miss Universo, que lo que interesa son las caritas de la gente. No, pues. Y luego, esto no quiere decir, ¿qué es lo que no quiere decir? Lo anterior, que no tengamos como propósito la unidad más amplia de la centroizquierda, manito. Ay, changuita, pues no, señor. ¿Cuál es la unidad más amplia de la centroizquierda? ¿Qué significa eso? La unidad más amplia. La unidad es la unidad. Una unidad, casi uno podría decir que un proceso unitario, como que va excluyendo las amplitudes. Pues la amplitud, en su caso extremo, es meter todo dentro del mismo saco. Y cuando se usa la expresión meter todo en el mismo saco, se está diciendo meter cosas distintas en el mismo saco. Cosas que no tienen ninguna unidad entre sí. La amplitud es inversamente proporcional a la unidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí ¿de qué están hablando en el fondo cuando hablan de la más amplia unidad? Están hablando de la más amplia masa de electores. Aquí están pensando en términos electorales. Y volviendo al punto y dejando este documento digno, como digo, de un guión de Cantinflas, examinemos un poco esto de la unidad, porque no es por mi porfía o ustedes quieren bajadería o estar siempre examinando la unidad, pero ocurre que los señores políticos, que son los que protagonizan la vida de este país y de las cuales yo tengo que comentar, no puedo comentar sobre la política en Marte porque no la conozco todavía, pronto les voy a contar. Veamos qué significa unidad. Unidad podría significar que entes, personas, grupos o coaliciones que tienen distintas visiones, por lo tanto, que no están unidos, porque tienen distintas visiones, aquí estoy usando la lógica más elemental, hacen un esfuerzo para unirse, es decir, para superar esas visiones distintas, tratando de encontrar o una síntesis, que es una construcción que surge de que estas distintas visiones encuentran un factor común superior del cual serían meras expresiones parciales, o podría significar que no pudiendo generarse esa síntesis, que sería el grado superior de unidad, se busca al menos un entendimiento en algunas materias comunes, donde estos círculos diferentes se traslapan, tienen una zona en que está en común, que comparten. Podría significar eso. Podría significar que no habiendo ninguna de estas dos formas de unidad, no habiendo ni síntesis ni un terreno común, deciden dejar eso en suspenso, generando un tercer territorio de acuerdos, de programas, en que estén de acuerdo. O sea, la unidad supone, en otras palabras, que hay distintas visiones que hacen un esfuerzo por encontrar un terreno común, para decirlo sencillamente. Pero ¿qué ocurre cuando estas distintas partes no tienen visión ninguna? ¿Qué es lo que se supone que se va a unir? ¿Qué unidad, qué sentido tiene llamar a la unidad cuando las partes ni siquiera están separadas por una visión distinta? Cuando no existen. Y estoy hablando de visiones, no estoy hablando de cantinfladas, de palabrerío, porque de eso sí que les sobra. La única definición real, la única unidad real que puede buscar, y que de hecho es lo que busca detrás de todo esta cortina de humo de palabras, la única unidad
real, tras la cual están todos, es la unidad electoral. La unidad electoral, las definiciones electorales. Porque la unidad electoral le da una chance de ganar, y ganar significa hacerse del poder, y hacerse del poder significa hacerse de todos los privilegios del poder, pues. Dejando de lado el tema de qué hacemos con el poder después, qué tipo de decisiones tomamos. Pero eso lo pueden chutear para más adelante. Por el momento lo que les interesa es llegar ahí. Estamos en un proceso de campaña, no de gobierno. Entonces la unidad que interesa es la unidad de campaña. Y cuando están pensando y cuando discuten sobre cómo hacer las primarias, las preprimarias, las pre-preprimarias, están pensando en cuál de todos esos esquemas les conviene más para que eventualmente el que resulta mejor posicionado mantenga una unidad o cree una unidad alrededor de su nombre, en vez de generar conflictos insuperables que los lleven a no enfrentar unidos la elección y por lo tanto ser derrotados. Eso es. En eso consiste. Toda esta palabrería, pues ¿por qué no? Porque la unidad, amigos, porque no hay centro e izquierda, porque usted va y viene y le dice, no, señor, no, todas esas son puras huevadas. Lo esencial es que están luchando los distintos partidos, carentes de ideas, como en la izquierda hace mucho tiempo desde que se le derrumbó el socialismo. Eso ha sido el pecado original, la catástrofe original de la izquierda. Es una catástrofe de la que no se han recuperado. Viven en medio de los restos de un naufragio, o ni siquiera de eso. Patalean en un mar que ya no hay nada, porque hasta los restos del naufragio se hundieron. Están ellos nomás pataleando y gritando en la inmensidad del océano. Entonces buscan unirse, agarrarse unos con otros, a ver si así sobreviven. Eso es. No pueden ofrecerle nada al país salvo palabras, promesas, pomadas y humo. ¿Se acuerdan lo que le ofrecía Churchill a los británicos? No les puedo ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas, porque venía la guerra. Aquí, no sé si sangre, espero que no. Sudor, nada, porque esta gente trabaja muy poco. Lágrimas, bastante si ganan, porque van a arruinar más el país de lo que ya lo han arruinado. Eso es. Y ahora permítame, estimado amigo, pasar a mi primer bloque, que lo voy a iniciar con compreoro.cl, donde usted puede adquirir 2 productos reales, físicos, de alto valor, en cualquier parte del mundo y en cualquier época del mundo, que son, 1, el oro, que usted puede adquirir en la forma de estos pequeños lingotes, que apenas puedo agarrar sin que se me caigan entre mis dedos de matarife que tengo. Estos lingotitos, oro de 24 quilates, imagínense usted, en el bolsillo podría llevar una fortuna. Esto en cualquier parte del mundo tiene valor, es una muy buena reserva para cualquier contingencia, tener una parte de sus bienes en algo que se puede trasladar físicamente y que se valoriza en todas partes. Y lo mismo cabe decir de esto, que es un poquito más grande y pesado, pesa exactamente 1 kilo. Miren qué bonito es, ¿eh? Esto sí que es un lingote propiamente tal. Este es 1 kilo de plata del 99,99% de pureza. Y esto también vale más o menos un palo. Así que aquí también usted podría, con esto, armarse una base física de reserva de valores. El valor del oro y el valor de la plata, que dicho sea de paso, este material, la plata, no solo sirve para hacer joyas, ¿no? Platería, sino que está presente en un montón de tecnología. El oro también, de vez en cuando, ¿no? El oro es mejor conductor incluso que el cobre, pero un poco más caro. Entonces, pero hay algunos circuitos electrónicos muy especiales donde hay componentes de oro. Y la plata también está presente en muchas tecnologías y cada vez más. Y por eso que, fuera de su valor de todos los tiempos, como joya, etcétera, como un objeto hermoso, tiene un valor tecnológico creciente. Así es que, amigos, los invito a entrar a compreoro.cl y ver cuánto de esto deciden ustedes adquirir para darse una buena base física, darle una buena base física a sus recursos. Y continúo con el Club Explora. Ahora me mandaron estas
nuevas botellas, ni yo las he alcanzado a abrir todavía, me llegaron recién. Mire qué bonito este vino ya. Flaherty 2019 Valle la Concagua Red Wine. ¿Qué es lo que es este? Cider Cabernet Sauvignon Petit Verdot Tempranillo. Wow. Bueno, esto es una de las botellas, de las 2 botellas que usted podría recibir si se hace miembro del Club Explora de Eudora Vinos. Un club formado por enólogas que están todo el tiempo escogiendo los mejores vinos que encuentran de los muchos que se producen en viñas, de las muchas viñas que hay, muchas viñas pequeñas en Chile de gran calidad. Y usted se hace socio del Club Explora por una UF mensual. Y en ese caso recibe 2 botellas, o por una UF y medio recibe 3, obviamente. Y los 3 vinos o los 2 vinos van a ser botellas distintas, con vinos distintos, y lo mismo el próximo mes. Y usted se va a dar el gusto de tener a su disposición, una vez al mes, vinos diferentes. Más el elemento sorpresa, qué vino rico me van a traer ahora. Es una de las maneras de refinar la vida, los placeres de la vida. Y entrena inglés, amigos. Llegó la hora de aprender inglés de verdad. Olvídese de los métodos tradicionales. Quizá usted ha intentado 1 o 2 veces y no ha avanzado mucho. Entrenainglés.cl es una academia que se diferencia, primero, porque los profesores son realmente profesores. Son profesores de inglés, y porque los cursos son dados online. Y un curso online es mucho más potente que un curso presencial con otro montón de gente alrededor, cosa que además ahora no se puede. Entrena Inglés Online le va a realmente, al fin, enseñar inglés. Usted va a aprender inglés y se le van a abrir todas las puertas del mundo, estimados amigos. Entrena Inglés Online. Y continuamos con el programa, por cierto. Te decía de la unidad, que la izquierda está permanentemente llamando, señal de que no la hay. En la derecha pasaba más o menos cosas parecidas. Hay fuerzas centrífugas, incluso fuerzas centrífugas de mayor antigüedad que en la izquierda. Pero hay una diferencia sustantiva entre la clase de desunidad que hay en la izquierda y la que hay en la derecha. En la izquierda normalmente había mucha unidad al revés, durante mucho tiempo. Porque había una doctrina común, que era el marxismo. Era un anclaje potente, porque era una ideología potente, grande, poderosa, con toda una bibliografía, con toda una tradición intelectual, etcétera, una tradición histórica. Entonces, era el gran sol alrededor del cual orbitaban los partidos de izquierda. Y por lo tanto, algunos estarían un poco más lejos, otros más cerca de este sol, pero todos orbitaban alrededor de lo mismo, y por lo tanto había una unidad natural. El Partido Socialista y el Partido Comunista tenían una unidad natural en función de eso. Derrumbado o apagado ese sol, se convirtió en una estrella muerta. No hay anclaje gravitacional, y la desunidad, la dispersión, se convierte también en un proceso natural que tratan de superar con estos llamamientos a la unidad y con la ambición de llegar al poder, para lo cual requieren por lo menos una unidad electoral. En la derecha, si uno examina la historia política de Chile, yéndose incluso a los tiempos, la época de la República Parlamentaria, nos cuesta mucho darse cuenta que lo que ha imperado siempre es la desunión política, las luchas de facciones, el partidismo, los liderazgos, los caciquismos. Pero tienen un fondo común la derecha. Creen, o por lo menos hasta hace no mucho tiempo, creían en los valores de la sociedad tradicional. Creían, desde luego, obviamente, aunque no se hablaba mucho de eso en esos tiempos, de la libre empresa. Era una cosa tan natural que ni se hablaba de ello. Pero creían en la religión cristiana, eran católicos, creían en los valores tradicionales, creían en la familia, creían en que existe gente que es más gente que otra, que tiene más valor político y personal y todo que otras, lo que ellos llamaban la gente. Creían en un montón de cosas, y contra ese background, ese telón de fondo, podían tener toda clase de diferencias
por ambiciones personales, partidistas, grupales, qué sé yo. Y hoy en día a esa dispersión, digamos que también ha sido el elemento natural de la derecha, se agrega el hecho de que en algunos sectores de ese territorio han perdido la fe en los valores tradicionales también. Eso ocurre siempre, tarde o temprano. Tarde o temprano los valores tradicionales empiezan a ser puestos en duda y por lo tanto quienes los defienden débilmente y se dejan arrasar. Lo hemos visto en este último par de años, lo hemos visto en forma desnuda, brutal, cruda, con los eventos suscitados por la insurrección del año 19, el llamado estallido social, para los señores de izquierda. Así es que son divisiones de distinta naturaleza en la izquierda y en la derecha, con la diferencia además ahora en términos de la unidad ahora, que la izquierda para llegar a la unidad tiene que superar problemas de creación de una nueva visión común, que no tienen, que la perdieron. Mientras que la derecha no necesita eso. No necesita eso porque por último los sostiene a todos su creencia en algo que no se ha derrumbado ni ha perdido nadie la fe en él, que es la propiedad privada, la libre empresa, la libertad entendida como una propia de una sociedad liberal, una sociedad capitalista, etc. En eso no necesitan ni discutirlo, están todos de acuerdo, por lo tanto, llegado el momento los que se unen alrededor de lo que sea. Pero en fin, vamos a ver cómo se dan estos procesos de unidad o de desunidad, de diversidad o de rejuntarse con... Vamos a ver qué pasa. Y pasando a otro plano, el subsecretario de Economía, o sea, el ministro económico subrogante, un señor que no tenía idea que existía siquiera, anunció un plan sin precedentes. No hay suficiente, sin precedentes de ayuda al turismo. Ojo con la palabra precedentes, o con la frase sin precedentes. Sin precedentes da la impresión, y yo no sé si voluntariamente este caballero precisamente quiso producir ese efecto, da la impresión, se hace equivaler equivocadamente en el habla común de algo muy grande. Sin precedentes. Pero no necesariamente algo más grande. Significa simplemente que no tiene precedentes, nada más, que no se ha hecho antes. Que no hay ninguna oportunidad anterior en que se haya producido este plan de ayuda al turismo. Efectivamente no ha habido nunca antes un plan de ayuda al turismo, propiamente tal, como una cosa especial más allá de las gestiones que en distintos tiempos haya llevado a cabo la Dirección de Turismo, qué sé yo, cosas como esa, iniciativas de ese tipo. Así que cuando dicen sin precedentes, no se suban por el chorro los que creen que les va a llegar la plata a saco. Lo que van a ver son subsidios de capital de trabajo para un montón de actividades de comercio, restaurantes, cosas que están vinculadas evidentemente al flujo de gente. Y bueno, yo espero que las actividades que están con problemas subsistan. En Cartagena entiendo que están en pie de guerra porque se decretó una fase de este plan de paso a paso que los perjudica. Están bastante jodidos los pequeños comerciantes. Todos esperan sacarse, lo dicen de frentón, sacarse los balazos en febrero con los turistas, a los cuales ordeñan a todo. Esa es la realidad. Algunos incluso mencionaron como parte de la tragedia que han estado sufriendo los pequeños comerciantes en Cartagena, que algunas posadas o moteles o hoteles o pensiones con la lluvia el fin de semana tuvieron que devolver la plata porque se les llovió y no estaban preparados. Lo cual encuentro una explicación bastante patética, porque yo supongo que un hotel o una residencial o una pensión tiene que estar con el techo en buenas condiciones todo el año. No tienen por qué lloriquear porque el techo no lo habían cuidado y se les llovieron las piezas. ¿Sí? O ahí la desidia, la falta de cuidado, ¿no?, por mantener las cosas bien porque no está lloviendo, muy chileno esa negligencia. Entonces como llovió y le tuvo que devolver la plata a la gente que estaba enfurecida, que le caía agua en la cabeza, en la almohada, lo nombran también como uno de los pesares que han sufrido. Bueno, ese pesar específicamente es el resultado de la incuria. No pueden lloverse los hoteles, las pensiones. Que las casas particulares de tantos chilenos despelotados se les lluevan, porque nunca se preocupan ni siquiera de limpiar las canaletas, eso es otro tema.
pero que un negocio que atiende gente se llueva, bueno. A propósito, me llegaron 2 mensajes de distintas personas para ilustrarme mejor sobre 2 temas que yo toqué ayer. Uno fue el caso Orsini, de esta diputada que quiere que a las guaguas y a los bebés no se les diga guaguas y bebés, sino que se hable de cigotos y fetos y cosas así. Y me decía una persona que la señora o señorita Orsini es muy partidaria del aborto a todo dar, sin límites, sin problema, y que tal vez ella considera, la señora Orsini, que los proyectos que apuntan a ese estado de cosas, de un aborto simplemente a base del libre arbitrio de la señora embarazada, la persona embarazada, van a resultar menos hirientes al oído de la opinión pública si en vez de hablarse de que vamos a abortar una guagua, un bebé, una criatura, un niño, vamos a abortar un cigoto. Parece que es como decir vamos a reventar una espinilla, una cosa así. Es una opinión de esta persona, la doy porque me pareció que puede iluminar un poco más esta cuestión, que ayer toqué, en todo caso, muy a la pasada. Y lo otro se refiere al caso Girardi, que yo mencioné como uno de los factotum de la dificultad que encuentra el proyecto PT11 para salir adelante. Y me menciona este señor que en las disposiciones de ese tratado existiría alguna en virtud de la cual las grandes empresas que entran en el juego están en condiciones de litigar, demandar a los gobiernos cuando se les ocurra, por los temas que sean, y en cambio no existe el viceversa. El Estado no puede demandar a esas empresas, que habría ahí una asimetría muy seria y que por lo tanto, me dice esta persona, quien quiera o como sea que sea don Guido Girardi, en esto estaría, digamos, haciendo un punto razonable. Lo voy a estudiar un poco más, porque me parece un punto. Me parece que puede ser efectivamente un punto. Habría que ver realmente si las empresas que participan, empresas de otro país que participan haciendo negocio en nuestro país, por ejemplo, en el plan dentro del tratado PT11, van a estar en condiciones, van a querer o van a tener intenciones de estar haciendo demanda al Estado a cada momento. ¿Por qué podrían querer hacerla? ¿En qué condiciones podrían querer hacerla? Hay que estudiar el detalle donde ahí está el demonio, como se dice. Pero en todo caso dejo un paréntesis abierto para estudiar más este asunto. Sí, por esa razón que Girardi y otros están demorando este asunto, en ese caso el reproche que yo les haría es que se han tomado demasiado tiempo para eso, porque este asunto se está arrastrando hace 2 años. A estas alturas, eso ya debiera estar claro. Y ya debiera haber una determinación decisiva de decir sí, vamos a ir con esto de una vez por todas, o no, por tales y cuales motivos específicos que damos a conocer a la ciudadanía. No se ha hecho, y por lo tanto, de todas maneras aquí hay un déficit del Congreso. Y permitidme, amados hermanos en Cristo, recordarles que usted puede invertir en Estados Unidos muy fácil, sin moverse de su casa siquiera, mucho menos del país, si simplemente se pone en manos de inviertanusa.cl, que literalmente lo va a llevar de la mano a Estados Unidos sin que usted se mueva. Y no solamente lo van a llevar de la mano en el sentido que conozcan qué hay que hacer para invertir en Estados Unidos en general, desde el punto de vista legal, sino que además en inviertanusa.cl tienen una tremenda variedad de ofertas para inversión. Tienen un portafolio de franquicias, como 3.500 franquicias, y bienes inmobiliarios, casas, departamentos, terrenos, en todo Estados Unidos. Bueno, hay otras cosas que pueden hacer por usted. Yo le sugiero que entre a inviertanusa.cl, desde luego conseguirle una cuenta bancaria en Estados Unidos, conseguirle una visa de residencia, etc. Sugerencia del chef, entre a inviertanusa.cl. Otra sugerencia del chef, entre a consultar a la gente de Controller a ver qué pueden hacer por su empresa para optimizar su funcionamiento. Ellos investigan la parte de gestión de su empresa, ahí donde están las labores de contabilidad, auditoría, sueldo, todo el papeleo que se mueve en una empresa por chica que sea, y donde suelen ocultarse deficiencias que a veces no son notorias pero que producen un daño que se arrastra por años. Controller la va a descubrir de inmediato y le va a dar las recetas para eliminarla. Va a optimizar su empresa.
Controller fue formada por contadores auditores que estuvieron 20 años trabajando en grandes empresas norteamericanas, conocen estos cuentos al revés y al derecho y están en condiciones de dar este servicio a empresas de todos los tamaños. Pónganse en contacto con ellos, ahí están los datos para ponerse en contacto. Y si tiene kilómetros o millas, como dicen, millas acumuladas por sus viajes aéreos hechos cuando sea que los hizo, entre a kmmillas.cl lo antes posible, amigos míos, y véndalos porque en cualquier momento la empresa aérea se los va a convertir en cero. Así es. Usted no acumula indefinidamente millaje. En un momento dado, cuando se cumple cierto lapso de tiempo, cuando se cumple cierto millaje acumulado, o no sé, pues habrá una tómbola, le eliminan su millaje y usted se queda en cero. Antes que eso ocurra, kmmillas.cl le van a comprar todos sus millas. No se asusten, no estoy mirando aquí unas cosas, pero vuelvo inmediatamente a la actualidad. El señor Jadwe está siendo o intenta ser arrastrado por la bancada de la UDI a un sumario sanitario por haber estado hace rato importando y promoviendo el uso de una vacuna rusa en su comuna, lo cual esta bancada considera una cosa inaceptable, que pone en peligro la vida de la población y todo esto para ganar puntos electorales. Ahora bien, si acaso esa vacuna rusa que importó Jadwe en su momento es, como de seguro debe ser, porque no entiendo que no hay otra, la Sputnik, problemas de salud no van a haber porque precisamente hoy, o sea ayer para ustedes, estudios hechos en Inglaterra demuestran que la vacuna Sputnik es muy efectiva. Correcto. Pero esto se sabe hoy, ahora, no cuando el señor Jadwe se quiso avivar, se avivó e inmediatamente se puso en contacto con los rusos. Los comunistas siempre tienen una especie de debilidad espiritual con los rusos porque alguna vez fueron comunistas también. No sé si siguen siéndolo a media o qué, pero tienen un apego por los rusos, un amor por todo lo que sea ruso, por todo lo que sea de ese mundo impresionante. O simplemente no es por un tema de amor, sino porque tuvo la oportunidad Jadwe de adquirir esas vacunas en Rusia y las trajo y empezó a distribuirla y a hacer, en cierto sentido, convertirse en algo así como el salvador de la patria en Recoleta. Pero él lo sabía, él no podía saber que afortunadamente se iba a determinar después de estudios y después de que se aplicaba a un número importante de personas que la vacuna Sputnik funciona bien. No lo sabía. En el momento en que Jadwe decidió importar la Sputnik, porque asumo que es esa y no otra, si es otra, peor todavía, de la Sputnik no sabemos de otra. Cuando él decidió tomar esta iniciativa, no se sabía. Él jugó a la ruleta rusa efectivamente para ganar puntos electorales. Me parece que con esto Jadwe, que es un personaje... Bueno, es un personaje que se aleja bastante de lo que por lo menos yo imaginaba todavía, pero parece que hasta ahí ha habido una especie de desintegración. Las prácticas políticas del Partido Comunista. Porque yo todavía creo que en el Partido Comunista se funciona con reglas disciplinarias bastante más firmes, más vigorosas que en otros partidos donde no hay ninguna norma disciplinaria. Siempre se ha bromeado, incluso que en el Partido Comunista no se acepta que un camarada tenga algún lío de faldas, que lo llaman a control y cuadro, porque eso no corresponde, hay una especie de moral puritana, siempre se ha dicho eso, pero tal vez eso ya corresponde a una leyenda que no tiene ya ningún contacto con la realidad. En una de esas no tiene ningún contacto con la realidad. Y lo que está haciendo, o lo que hizo Jadwe, y que tuvo la suerte, si es que es el Sputnik, la vacuna que adquirió, de que resultó que funcionaba bien, lo que hizo Jadwe es irresponsable, es demagógico. No es el tipo de cosa que uno espera de un comunista que además, no sé si sigue pretendiéndolo, pero por lo menos en algún momento se irguió, se asomó su cara, asomó sus anteojitos y su pelito arriba de la frente, que le queda como un medio centímetro de frente, para hacerse el candidato. Yo creo en todo caso que la bancada UDI a esta altura se quedaron out of sight,
No tiene sentido pedir un sumario sanitario con respecto a una vacuna que está funcionando. Se avivó Jadwe, pudo poner en riesgo a gente, o por lo menos engañar a la gente. La vacuna, si hubiera sido mala, probablemente no habría producido ninguna situación, pero per se. El riesgo habría consistido, estimado amigo, en que la gente habría creído estar protegida contra el virus sin estarlo, en el caso que no hubiera funcionado pero afortunadamente funciona, la Sputnik. Pero igual Jadwe, digamos, me demostró que es un tipo que no tiene límites, que hace lo que se le da la gana, y lo hace, parece, de forma bastante irregulares. Por algo tiene una serie de investigaciones sobre sus andanzas monetarias con empresas, etc. Y yo lamento que el Partido Comunista, que por lo menos yo lo respetaba por su sentido de disciplina y de cierta coherencia interna, moral, bueno, no sé, parece que todos se terminan desmoronando finalmente, ¿no? Sobre todo cuando hay plata de por medio. Y no le falta al Partido Comunista, por las inversiones que ha hecho, que hizo, por lo que recibió como compensación por sus martirologios, y por lo que recibe de fuera. Entonces, bueno, en fin. El canciller subrogante, porque todos son subrogantes, ahora está todo el mundo tomando vacaciones, se reunió con gente de la empresa china State Grid, que estaría comprando o compraría el 96%, o sea, prácticamente toda la Compañía General de Electricidad CGE. Y con ello prácticamente se apropiarían del negocio de la industria eléctrica en Chile. Esto ha producido muchos sobresaltos porque esta empresa es china. Y todas las empresas chinas están conectadas con el Estado chino. No son autónomas del Estado chino. Y el Estado chino es el Partido Comunista Chino. En otras palabras, el Partido Comunista Chino está comprando el 96% de la empresa CGE. Entonces los chinos no son como cualquier otra empresa. No es como una empresa norteamericana que viniera a comprar el 96%. O una empresa inglesa o francesa. Esta es una empresa del Partido Comunista Chino. Indirectamente, pero lo es. Todas las empresas, y mientras más grande, con mayor razón, todas las empresas chinas están obligadas a actuar en conformidad a lo que en un momento dado les pida o les ordene el Partido Comunista. Eso forma parte de la Constitución china. Entonces, este caballero, el subsecretario, dijo que la Fiscalía Nacional Económica debe todavía evaluar cómo afecta esta adquisición a los mercados, porque es una adquisición que deja que se agarra el 96% del mercado de distribución eléctrica. No deja de ser, ¿no? O sea, no veo qué mercado quedaría para otras empresas. ¿Y cómo va a evaluar la Fiscalía Nacional Económica? ¿Va a evaluar en contra de esta adquisición? Yo creo que no. Yo creo que hace rato que las autoridades políticas y los poderes, las autoridades políticas en la moneda, los climas políticos en el Congreso y los climas monetarios en el mundo empresarial, hace rato ya que expresa o tácitamente decidieron entregarse a los chinos. Porque ahí está la plata, aunque sea a corto plazo. Si después se adueñan del país y los chilenos nos dedicamos a hacer de ayudas de cámara o sirvientes de los chinos que se compren el país completo, ¿qué les importa? Eso va a ocurrir, pero en 20, en 30 años más, o en 15, en una de esas. Y aquí repito lo que dije la otra vez de las cerezas. El asunto de esta compra de la empresa State Grid todavía no está oleado y sacramentado. Y es ahí la gran señal de las cerezas, que es prácticamente todo el mercado de las cerezas es el mercado chino. Y de repente dijeron los chinos de que parece que estaban contaminadas las cerezas con el COVID. Y eso lo podrían sumar a otros productos que se exportan a China. Y ahí tendríamos, y no estoy haciendo una especulación fantasiosa, precisamente porque las empresas chinas son parte del aparato de poder chino, del Partido Comunista, han funcionado muy coherentemente ejerciendo presiones de este tipo en todas partes. A veces puede ser esto, a veces puede ser tomar otra forma, pero las presiones han existido. Las presiones económicas contra Australia, pregunten ustedes, pregunten en la embajada australiana o lean en la prensa o vean sitios australianos, vean cómo
China ha estado y está presionando a Australia, porque Australia osó, el primer ministro australiano osó en algún momento decir de que sería bueno que se investigara el origen del virus en China, que es donde se originó mal que mal. E inmediatamente vinieron las represalias económicas. En otras partes han usado instrumentos aún más potentes de presión. La conducta de este imperio emergente, que es China, no es precisamente muy sofisticada, muy refinada. Si ustedes están pensando en chinos de opereta, unos tipos amables y llenos de sutileza, olvídense de esa caricatura de los chinos llenos de sutileza. Están actuando con un estilo más o menos parecido al que de los colonialistas británicos del siglo XIX, no es muy distinto. Pero peor, porque tienen aún más poder que los colonialistas británicos del siglo XIX. Así que yo creo que finalmente esta empresa se va a comprar. Yo creo que finalmente en 20 años más, época en que yo ya probablemente voy a estar, a Dios gracias, descansando finalmente en unas vacaciones que van a durar mucho tiempo, yo creo que los chinos se van a apoderar de gran parte de este país. Se van a apoderar de sus empresas, se van a ir comprando sus territorios. Yo no sé cómo estará esto de la compra de territorial, pero estas no son cosas que salen en los diarios. Empresarios chinos comprando tierras aquí, comprando tierras allá. En un momento dado nos vamos a encontrar con que ya el país no es de nosotros. O sea, ustedes, los que estén vivos, se van a dar cuenta que ya el país no es de ustedes. Que ustedes han sido reducidos no a la condición de ciudadanos, sino que de siervos. Eso es lo que creo que va a suceder. ¿Por qué? Por el peso incontrarrestable de la población y del poder económico y militar chino. Y por el poco interés de resistir eso, de los que obtienen beneficio a corto plazo. Eso se ve en Estados Unidos, incluso como no se va a ver en Chile. Y último bloque, amigos. Hey, el mejor corredor inmobiliario de Chile, el hombre que vende propiedades, que sabe encontrar buenos arrendatarios, que sabe administrar propiedades de otro. Hey, no pierda más tiempo esperando hasta el día del juicio final que vender su propiedad en manos de otro corredor inmobiliario. Póngase en manos de Hey. Y para detergentes, para la ropa y para la loza, no hay nada mejor que Lavoclub, se lo dice vuestro servidor, que usa los dos productos. Mi ropa está impecable, no tengo problemas de irritación. Yo que tengo una piel muy delicada, cualquier detergente común y corriente me empieza a producir problemas. Nada. Tiene un suavizante con 3 fragancias distintas y el lavavajillas es muy bueno. Hoy día en un instante me disolvió, cuando lavaba los platos del almuerzo, un montón de mantequilla. No necesité agua caliente, se deshizo inmediatamente. Y Lavoclub entonces. Y si usted está transfiriendo un vehículo, amigos, transfíralo con Autopass. Y evítese todas las filas, las colas en no sé cuántas ventanillas, porque los trámites de transferencia no es tan fácil como usted cree. Quizás ya lo sabe. Y ahora es más pesado por la pandemia, las colas son infinitas, hay que pedir turno, es una cuenta, el cuento nunca acabar. Pásele todo ese problema a Autopass, autopass.cl. Ellos lo van a llamar solo en el momento en que haya que firmar ante notario, nada más. Y no se olviden que ya están abiertas las inscripciones para los cursos que da Pablo Tolosa en espacioajedrez.com, donde siguen estando en venta los productos que ustedes ya conocen. Los cursos, lo voy a repetir, son para todo tipo de personas, niños de distintos grupos de edad, adultos, etc. Los cursos son de 4 meses y en cada una de las semanas de esos 4 meses hay 2 sesiones, una de clases y otra de práctica. Y los cursos cuestan 20 lucas mensuales, una bicoca. Menos de lo que usted gasta, o lo que gastaba cuando iba al cine con su señora, con un par de amigos, y a la salida salían a comer o a comprarse que fuera un hot dog, ya estaban las 20 lucas o más. 20 lucas por mes, estos cursos súper entretenidos, estimados amigos, en espacioajedrez.com. Y no olvidéis, hermanos en Cristo, la climatización que ofrece miclimo.com, la mejor de Chile, con 2 premios internacionales ya en el bolsillo. miclimo.com. Y ahora, estimados, paso a 2 libros. Uno, el mío, ya saben, está en venta. Los libros se están entregando lo más rápidamente posible. Hay veces en que el tiempo de entrega se demora un poquito más, no por nuestra mala voluntad, sino porque las empresas distribuidoras, hoy en día, ustedes saben, están distribuyendo muchas más cosas que antes.
No solo libros, sino que muchas cosas que antes la gente iba a comprar ahora se tienen que distribuir a domicilio. Entonces, pero es una cosa de días. No se inquieten, no se enojen, no me tapen a mail, aunque en realidad han llegado solo uno hasta el momento, o dos, de que no les ha llegado un producto, que no les ha llegado un producto. Bueno, les va a llegar, les va a llegar. Ya les está llegando a muchos. Esto está en el sitio elvillegas.cl/tienda y hasta el 7 de febrero está la promoción de las 8 lucas, no solo para este libro, sino que para los otros que están en el sitio que ustedes pueden ver ahí mismo. 8 lucas hasta el 7 de febrero. Y el otro libro es el que les quiero recomendar, ya que están algunos de ustedes preparándose para salir de vacaciones. Algunos estarán haciendo, los lectores, por supuesto, viendo qué libros van a llevar. ¿Qué libros puedo llevar? Y uno de los libros que pueden llevar, y pueden alcanzar a comprarlo y que les llegue antes que salgan, muchos de ustedes van a salir probablemente en la segunda quincena de febrero, ustedes alcanzarían a adquirir este libro en alguna librería de la internet, Amazon o alguna otra, Barnes & Noble. Este libro, que trata de una guerra que yo he mencionado en muchos programas de sábado especialmente, he mencionado la guerra del Peloponeso, de la cual el primer historiador científico de la humanidad, Tucídides, escribió un libro que se llama La guerra del Peloponeso. Este no lo escribió Tucídides, lo escribió un historiador americano muy bueno, Donald Kagan, y está basado obviamente en el libro Tucídides, pero también está basado en todos los otros documentos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, que usan los historiadores y que Tucídides no tenía. Todo un montón de otros antecedentes que tienen que ver con cosas que Tucídides no conoció, o porque no existían en su momento, no los había descubierto, porque se descubrieron o vinieron a existir después de la muerte de Tucídides. Este es un libro súper interesante, porque esta es la primera gran guerra mundial de la historia humana, y tuvo consecuencias tremendas. Y yo me voy a permitir leerles la introducción, o una parte de la introducción que dice así: por casi 3 décadas, al final del V siglo antes de Cristo, o sea, en los años 400 y tanto, el imperio de Atenas luchó con la alianza espartana en una guerra terrible que cambió el mundo griego y su civilización para siempre. Solo medio siglo antes de que empezara esta guerra, los griegos, unidos, conducidos por Esparta y Atenas, habían combatido exitosamente un asalto del poderoso imperio persa, preservando su independencia al echar a los ejércitos y las flotas persas fuera de Europa y recobrando las ciudades griegas de las costas del Asia Menor. Esta asombrosa victoria abrió una época llena de orgullo y de crecimiento, de prosperidad y de confianza en Grecia. Especialmente los atenienses florecieron, su población aumentó y establecieron un imperio que les trajo riqueza y gloria. Su joven democracia llegó a la madurez, dándole participación política, oportunidades y poder político aún a las clases más bajas de ciudadanos. Y su nueva constitución incluso desarrolló raíces en otras ciudades griegas. Fue un tiempo de extraordinarios logros culturales, probablemente inigualados en originalidad y riqueza en toda la historia humana. Poetas dramáticos como Esquilo, Sófocles y Eurípides y Aristófanes crearon tragedias y comedias a un nivel que nunca ha sido sobrepasado. Los arquitectos y escultores que crearon el Partenón y otros edificios en la Acrópolis de Atenas, en Olimpia y en todo el mundo griego, poderosamente influenciaron todo el curso del arte occidental hasta el día de hoy. Filósofos naturalistas como Anaxágoras y Demócritos, sin otra ayuda que la razón, buscaron entender el mundo físico, y pioneros de la filosofía política y moral como Protágoras y Sócrates hicieron lo mismo en el ámbito de los asuntos humanos. Hipócrates y su escuela hicieron grandes avances en la ciencia médica
y Heródoto inventó la historiografía tal como la entendemos hoy. O sea, en otras palabras, esta guerra del Peloponeso cayó como un meteoro destructivo en medio de todo ese esplendor. Y eso después, estimados amigos, el libro este de seguro lo encuentran en Amazon, lo encuentran en otros lados, ustedes lo pueden pedir. Si lo piden con algún apuro, les va a llegar antes del 15. Si no van a salir de vacaciones, no tienen apuro ninguno. Es lo más entretenido que hay esta guerra. Es, en cierto sentido, el template, como dicen, de todas las guerras que vendrían después. En su causa, en su mecánica, en los odios que suscitó, en las guerras civiles que produjo. En medio de la guerra habían guerras internas dentro de las ciudades en guerra. Abarcó un tremendo pedazo del Mediterráneo, o sea, abarcó toda la Hélade, o sea, donde lo que ahora es Grecia, más las islas griegas, alcanzó a entrar a Italia porque hubo una campaña en Sicilia, el norte de África, se combatió en todas partes. Intervinieron los persas, o sea, también tuvo un elemento internacional. Bueno, un libro muy entretenido. Hay muchos libros sobre la guerra del Peloponeso. Desde luego el original es la guerra del Peloponeso de Tucídides, pero si ustedes quieren ver algo más moderno, este libro de Donald Kagan se los recomiendo especialmente. Una guerra brutal. No les voy a leer todas las reseñas que hay acá atrás, son todas muy positivas. Y eso. Mañana entonces estamos haciendo programa con Nicole Rodríguez. Hasta entonces.